lo que tengo yo ahí, dice por título, relación entre la concentración de reactivos y el tiempo. La vimos al inicio de todo esto cuando yo les mostraba y les pregunté cómo era pensaban que para una reacción simple de A a B, cómo era la disminución en la concentración de A y el aumento en la concentración de B. Y nos dimos cuenta que esto decaía, ¿no? Si la reacción tenía un reactante y el B aumentaba, y eso era de forma exponencial, ¿ya? Entonces, ese decaimiento puede obedecer a reacciones de primer orden, de orden cero, como vamos a ver ahora, segundo orden. Entonces, directamente de graficar los datos de concentración versus el tiempo, no podemos decir si esas reacciones de primero, segundo o orden cero, porque ahora les voy a mostrar que a veces coinciden las formas de la curva con respecto a los órdenes que tienen los reactantes. ¿Ya? Entonces, para despejar la duda de si es a partir del reactivo cualquiera de los órdenes que voy a tratar ahora, existen ecuaciones, ¿ya? Que eso es lo que me voy a enfocar ahora. Mostrarles que hay reacciones de orden cero que tienen cierto comportamiento al graficarla, y ahí podemos determinar de ellas cuál es el orden de la reacción, pero que puede coincidir con el gráfico de una reacción de orden 1, por ejemplo, o de orden 2. Bueno, y además, ¿qué significa que las reacciones sean de orden cero? Siempre nos vamos a referir entonces para una reacción que tiene esto simple, un reactante que da productos o productos, lo que sea, lo que no importa en el reactante, porque ustedes ya saben que la ley de rapidez se expresa en términos de la concentración de los reactantes. Y esta rapidez implica entonces que si yo la escribo sería igual a una constante por la concentración de A, y este número, como me dicen que es de orden cero, lo pongo, o sea, la concentración de A está elevado a 0. De acuerdo a las reglas de potencia, es 1. Por lo tanto, si esto es igual a 0, la concentración, la potencia de la concentración es elevado a 0, esto nos da 1, y 1 por K es igual a K, que implica entonces que la rapidez solamente depende de la constante. O sea que ustedes pueden echarle mucha concentración de A, pero no va a servir de nada, porque la rapidez ya está determinada por la constante. Entonces, si la constante de esa reacción es pequeña, la reacción va a ser lenta. Pero si la constante es grande, la reacción va a ser rápida. Entonces, ahora nos vamos a dar cuenta que la rapidez no solamente depende de la concentración, sino de las constantes. Por lo tanto, la multiplicación de esto es lo que hace más rápido o más lento a una reacción. Por lo tanto, para que quede ahí escrito, la rapidez no depende de la concentración en las reacciones de orden cero, solamente depende de la constante. Por lo tanto, si ustedes grafican esto, donde la concentración de A es la concentración del reactante a cualquier tiempo, eso es igual a la concentración inicial de A, de ahí viene la I, menos KT. Entonces, esto es una ecuación que ustedes pueden graficar. Bueno, ahí está lo que acabo de decir. Y les va a dar esto, una línea recta con pendiente negativa. Esto justamente es la ecuación de una recta. La ecuación de una recta siempre es el Y igual a la pendiente por X más el intercepto. Entonces, esta A con la concentración inicial es esto de aquí, el intercepto. Y esto que está acá es menos K, la pendiente. ¿Vale? Entonces esto sería, digamos, este es el A y este es el B, o sea, la pendiente. Y es negativa, evidentemente, porque está hacia abajo, o sea, tiene un signo negativo, entonces evidentemente que la recta va a ser negativa. Entonces esto pasa si ustedes grafican la concentración versus el tiempo. Con esto quiero decir entonces que si ustedes tienen un set de datos que han determinado en un experimento o se encuentran en alguna tabla con ellos donde está concentración versus tiempo y grafican
la pendiente, grafican el gráfico y les da una línea recta con pendiente negativa, entonces esa es una reacción de orden 0. Entonces yo mirando el gráfico me digo si es de orden 0. Decir que independiente de la reacción que ustedes, de la concentración que ustedes partan de A inicial, si parten, por ejemplo, de más arriba o parten de más abajo o de mucho más abajo, les va a dar una recta siempre con la misma pendiente. Siempre. Porque como acabamos de ver aquí, si está la concentración de A elevado a 0, cualquier concentración no va a aparecer porque solamente depende de la constante, entonces siempre la pendiente va a ser la misma. Y por lo tanto, como les decía anteriormente, la rapidez no va a depender de la concentración. Entonces, este tipo de reacciones son jodidas, vamos a decir en un lenguaje menos científico, porque cuando uno la hace en el laboratorio, si resulta que es de orden 0, no tienes cómo apurarla si es lenta. Y tampoco tienes cómo disminuirla si es muy rápida, porque solamente depende de la constante. Digamos, si es que varía la concentración. Porque luego vamos a darnos cuenta de que la constante depende de otra variable que sí podría ayudarnos a aumentar o disminuir la rapidez. Pero en términos de la concentración no puedes hacer nada. Por más que cambies la concentración de esto, la reacción va a seguir siendo dependiente de la constante. La concentración siempre en mol partido por litro. ¿Va? La vamos a ocupar así. Siempre en mol partido por litro. Y el tiempo, bueno, depende de lo que nos digan. Normalmente debe ser segundos, pero hay otras veces que ponen minutos u horas si la reacción es muy larga. Y aquí justamente un ejemplo de lo que estábamos observando. Entonces, determine el orden de reacción para la reacción hipotética X que da Y, de acuerdo a los datos reportados en la tabla. Entonces, aquí está lo que yo les decía. Les he dado una tabla en donde está el tiempo en segundos y donde está la concentración. Entonces, la concentración es la variable Y, diríamos, el eje de las Y, y el tiempo es el eje de las X. ¿Ya? Entonces, si graficamos directamente la concentración versus el tiempo, ahí, y nos da una línea con pendiente negativa, eso quiere decir entonces que era una reacción de orden 0. Si se fijan, al tiempo inicial, que sería de 1 segundo, su concentración era de 20, pero a los 3 segundos bajó a 13 milimol partido por litro, y a los 6,5 segundos bajó a 0,5. O sea, evidentemente que está disminuyendo. Eso es claro, se ve. ¿Cómo disminuye? Bueno, grafiquemos. Si grafico nos da una hermosa recta con pendiente negativa. De hecho, este parámetro que es el R cuadrado indica que es 1. Eso implica entonces de que la recta es una recta perfecta. ¿Vale? Esto nos lo da el Excel, yo lo hice en Excel, entonces da la ecuación de la recta y además da el R cuadrado. Y tiene pendiente negativa. Entonces, ¿qué es lo que podríamos obtener del gráfico? Ya que nos dimos cuenta que es de orden 0. Bueno, la pendiente. La pendiente está aquí, acompañando a la X. ¿Vale? Entonces, esta Y sería la concentración de X, que es igual a la pendiente, que es negativa, por el tiempo de X, ahí está, este es el X, o sea que es el tiempo, más el intercepto, que sería la concentración inicial. Por lo tanto, si yo extrapolo acá y hago la recta de corte, llegaría aquí. Más o menos. Eso quiere decir entonces que la concentración inicial de esto era 25 milimolar. Y la pendiente de esto es menos 35484. Bueno, digamos que es menos 3,5. ¿Ya? Eso es K. Entonces, bueno, eso sería la verdad menos K, ¿no? Por lo tanto, para saber K multiplico por menos 1 y me queda entonces que K es 3,5. La pendiente se calcula como Y2 menos Y1 partido por X2 menos X1. O sea, arriba va a ser una resta de las Y. Y la Y tiene concentración perdón, tiene unidades de concentración. Y la X, abajo en el denominador, va a tener unidades de tiempo, o sea, segundos. Por lo tanto, ¿cuál va a ser las unidades de la constante para esto?
tipo de reacción de orden cero sería milimol, litro a la menos 1, segundo a la menos 1. Por lo tanto, la constante para una reacción de orden cero tiene esas unidades, ¿vale? Esa es otra forma de identificar también que una reacción es de orden cero. Ojo con eso porque esto se va a ir repitiendo ahora. Ya vamos a pasar ahora a otro tipo de orden, pero antes de eso vamos a conocer otro parámetro que se usa mucho en cinética, que es el tiempo de vida media. Se habla a veces del tiempo de vida media en la datación de años que tiene un objeto arqueológico, por ejemplo. Utilizan la técnica del carbono 14 y dicen, es el que tiene un tiempo de vida media tanto. Por lo tanto, ¿qué es el tiempo de vida media? Que se abrevia T sub 1/2. Bueno, es el tiempo que se necesita para que la concentración inicial del reactante disminuya a la mitad. Entonces, si ustedes partieron en el caso anterior de 25 milimol partido por litro, bueno, ¿cuánto tiempo transcurre para que sea la mitad de 25? ¿Cuánto tiempo transcurre para que de 25 milimol partido por litro pase a 12,5 milimol partido por litro? Eso es lo que se denomina el tiempo de vida media, ¿vale? Y siempre es así, siempre es la misma definición. Para reacciones de orden cero, entonces, si el tiempo de vida media es la concentración inicial dividido por 2, es decir, para que llegue a la mitad, y esa es la nueva concentración, entonces, si yo reemplazo esto en la ecuación de una reacción de orden cero, ahora esta A va a ser igual a sub I partido por 2. Entonces lo reemplazo ahí. Ahí está. Y despejo de esta ecuación el tiempo, voy a poder saber entonces cuál es la expresión matemática para calcular el tiempo de vida media en reacciones de orden cero. Entonces, despejando T, nos va a dar que T1/2 es igual a la concentración de A inicial partido por 2K. Entonces, esto demuestra de que el tiempo de vida media para reacciones de orden cero es dependiente de la concentración inicial, ¿ya? No era dependiente para el orden cero, pero sí es dependiente en el tiempo de vida media. Es decir, que para poder calcular el tiempo de vida media, ustedes sí tienen que conocer la concentración inicial, ¿vale? Y eso lo dividen por 2 veces la constante, que es, como dice la palabra, constante. Entonces esto no va a variar si la reacción la hacen a distintas concentraciones. Lo que sí va a variar es el tiempo de vida media, le va a dar distinto si la hacen a concentraciones iniciales distintas. Lo que no va a variar es el orden de la reacción y que la pendiente siempre va a ser la misma y negativa, ¿ya? Un ejemplo de reacción de orden cero es la descomposición del monóxido de dinitrógeno, que se realiza en una superficie de platino. Se descompone en gas nitrógeno y gas oxígeno. Esta descomposición no depende de la concentración inicial, solo depende del valor de la constante que tiene. Sin embargo, el tiempo de vida media para esta reacción sí depende de la concentración inicial. ¿Ok? Entonces, ustedes quieren saber, porque esa es la gracia del tiempo de vida media también, predecir cuál va a ser la concentración cuando pasamos a... Perdón, ¿cuál va a ser el tiempo cuando pasamos, en el caso anterior, de 25 milimol partido por litro a 12,5? Esto se los va a decir. Ahora vamos a pasar a reacciones de orden 1 o primer orden. Estas reacciones también implican entonces que A está elevado a 1, en el caso anterior era elevado a 0. Entonces, para esta reacción fácil, que un reactante da productos, recordar que, bueno, la rapidez es K por la concentración de A elevado a 1. Pero también sabemos que la rapidez, si la expresamos como ya la conocíamos antes, es la variación de la concentración de A partido por la variación en el tiempo de forma negativa, ¿ya? Entonces recuérdense que esto es como aprendimos, primeramente, ¿qué es lo que era la rapidez? Es un cambio entonces en la concentración cuando cambia el tiempo. Pero ahora, para reacciones de primer orden, la rapidez también es una constante por la concentración de A elevado a 1, que no se escribe, pero este A está elevado a 1. ¿Qué ecuación vamos a obtener aquí
si yo tengo esto ahora, que esto es igual a esto. Si ustedes pasan la concentración de A, que está multiplicando para acá, dividiendo, y pasan esto que es la variación de T para allá, multiplicando, y consideran que el cambio no es un delta, vamos a decir que no es un rango amplio, lo mismo el rango amplio del T no es tanto, sino que las variaciones son pequeñitas, muy, muy pequeñas, es decir, casi que un valor de la concentración está pegado con el otro, o sea, la final menos la inicial, es muy, muy, muy cerca uno del otro. O sea, estoy hablando de concentraciones que se dicen infinitesimales, así como el tiempo también sea infinitesimal, en donde esté variando la resta entre ellos 0,0001, por ejemplo. O sea, la verdad que casi que no varía. Esto, delta, se transforma en una D minúscula. Y eso implica derivada. Es la derivada de A, partido por la concentración de A, es igual a K por la derivada de T. Cuando uno se realiza un procedimiento matemático que se llama de integrar, o sea, hablamos ahora de integrales, ¿ya? Llegamos a esta ecuación. Y la desaparición entonces de A, el reactante, obedece a esto. Si se fijan, en este caso, aparece aquí el exponencial. O sea que la desaparición de A es de tipo exponencial, cae de forma exponencial. En este caso, la ecuación, si se fijan, a diferencia de la reacción de primer orden, no nos dio una recta. Por lo tanto, si ustedes grafican la concentración de A igual a la concentración inicial por E elevado a menos kt, eso implica entonces que nos va a dar una curva. Y esa curva tiene el comportamiento exponencial. Entonces, esto de aquí, la concentración inicial, esto de aquí. Y luego en el tiempo decae de forma exponencial, como ya lo habíamos visto. Y debería llegar a cero. Evidentemente, en la reacción de los productos, que no había nada, va a empezar a subir de forma exponencial. Entonces, esto es el comportamiento normalmente por una reacción de primer orden. Por lo tanto, lo que yo le mostré al inicio del azometano, la descomposición de él es una reacción de primer orden. Ahora, el problema con esto es que, bueno, no sé si es un problema, pero a veces resulta ser menos tratable, vamos a ponerlo así, es que para poder determinar cuál es el intercepto y cuál es la pendiente de esto, tenemos que hacer el gráfico y obtener la pendiente de esto, ¿no? De un gráfico que es concentración versus tiempo y nos da una función exponencial. Entonces, en matemática, para quitarnos la función exponencial, siempre cada función tiene una antifunción. Y la antifunción de la exponencial es el logaritmo natural. Por lo tanto, si yo multiplico toda esta ecuación por el logaritmo natural, nos queda esto, que el logaritmo natural de A va a ser igual al logaritmo natural de esta multiplicación. ¿Vale? Pero el logaritmo de esta multiplicación, que sería el logaritmo natural de A inicial, menos el logaritmo natural de E por elevado a menos kt, evidentemente que el logaritmo con la exponencial se van, ahí está la antifunción, y el menos kt cae y queda como resta, menos kt. Y esto, no sé si se fijan, pero es una ecuación que ya les conversé de ella. Es una ecuación lineal, que también es la ecuación de la recta, es decir, el logaritmo natural de la concentración de A es y, el logaritmo natural de la concentración de I es el intercepto, menos la pendiente, que es k, por el tiempo, o el x, que en este caso es el tiempo. Por lo tanto, si ustedes grafican esto, debería darles una ecuación con una pendiente negativa. Entonces, ojo, es distinto en las reacciones de orden cero, porque las reacciones de orden cero, si graficabas inmediatamente la concentración versus el tiempo y te daba una línea recta con pendiente negativa, es porque era de orden cero. Pero en este caso, si pasas por eso y no te da entonces una recta con pendiente negativa, uno dice ya, ahora voy a probar si es de primer orden. ¿Y qué es lo que hace? Los datos de concentración versus tiempo le aplica el logaritmo. Entonces le voy a aplicar el logaritmo a todas las concentraciones y voy a graficarla versus el tiempo.
Si entonces al graficar me da una línea recta con pendiente negativa, es entonces una reacción de primer orden. Evidentemente que ya saben ustedes que de aquí puedo sacar la pendiente, es decir, que si y2, y2 menos y1 partido por x2 menos x1 lo hago en cualquiera de el set de puntos que tenga aquí la recta, me va a dar la pendiente, pero normalmente si lo hacemos con un gráfico Excel, el Excel nos da inmediatamente el valor de la ecuación de la recta y por lo tanto podemos saber inmediatamente el valor de la pendiente, sin tener que calcular. Y también saber que el intercepto de aquí es el logaritmo natural de la concentración inicial. Por lo tanto, si ustedes a esto le aplican el antilogaritmo, que sería el exponencial, les va a dar entonces la concentración inicial. Pero normalmente uno sabe cuál es la concentración inicial porque lo preparó. Pero si les pasa como en el caso anterior, que le dan un set de datos, donde tienen que graficar y no aparece la concentración a tiempo cero, es decir, cuando todavía no comienza la reacción, es cosa de extrapolar. Entonces la curva uno la alarga, bueno, la recta en este caso la alarga, y cuando donde toque, ese es el logaritmo natural de la concentración inicial. Entonces, resumiendo, ya tenemos dos tipos de órdenes. El orden cero, que se ve inmediatamente en un gráfico, si es que al graficar la concentración versus el tiempo nos da una línea recta con pendiente negativa. Es de orden 1 si es que graficamos el logaritmo natural de la concentración versus el tiempo y nos da una línea recta con pendiente negativa. Tal como en el caso anterior, esto también tiene, cuando las reacciones se hacen en fase gaseosa existe un término equivalente, si queremos usar en vez de las concentraciones la presión. Recordando que la presión por el volumen es igual a nRT de la ecuación de los gases ideales, y despejando el volumen de acá, si divido esto por el volumen, donde n es el número de moles y b es el volumen en litros, me queda entonces que eso es la concentración mol partido por litro, que la simbolizamos por una m. Por lo tanto, de aquí la m, que sería la concentración, en mol partido por litro, me queda p partido por r. En la ecuación de la recta, si yo reemplazo entonces concentración, que sería esto, por P partido por RT, nos quedaría eso. ¿Vale? Y esta es una forma entonces ahora de trabajar con presiones. Sin embargo, esta ecuación se puede simplificar más si es que yo digo que R, bueno, R es una constante, y T la hago constante, si la temperatura no la varío. Y por lo tanto me queda esta ecuación, que sería el logaritmo natural de P, es igual a el logaritmo natural de la presión inicial menos KT, ¿ya? Y evidentemente que el gráfico sería lo mismo. Si yo grafico el logaritmo natural de P, la presión versus el tiempo, y me da una línea recta con pendiente negativa, entonces la reacción es de primer orden, ¿ya? Entonces es una expresión equivalente nada más que les cuento, que en vez de utilizar concentraciones se puede utilizar presiones si trabajamos con gases. Y nos va a dar la misma ecuación si utilizamos esta función, ¿ya? Y ahí está indicado el intercepto, el logaritmo natural de la presión inicial, y la pendiente va a ser siempre la constante. Y esto es un corolario, se me había olvidado decirlo, para estas reacciones de primer orden, graficándolas tanto así como con el logaritmo natural de la concentración. Aunque la pendiente negativa, K es positiva, ¿vale? Porque de aquí va a aparecer menos K. Entonces, menos K va a ser igual a menos un número, ¿ok? Cuando ustedes lo obtengan. En el caso entonces de que aquí les den, encuentren el valor de la pendiente gracias a la recta, que les da, digamos, un programa como Excel, eso va a ser menos algo. Supónganse que es menos 5. Entonces, menos K es igual a menos 5. Por lo tanto, si ustedes amplifican por menos 1, K va a ser igual a 5. O sea que la pendiente, aunque tenga valor no negativo, el valor de K siempre es positivo. Y en este caso, las unidades de la pendiente, a diferencia de las de orden cero, no son concentración partido por segundo, o como alguien dijo, mol partido por litro por segundo, sino que, tal como está escrito ahí, las unidades son de, en este caso, segundo a la menos una. ¿Por qué? Porque arriba nos queda y2 menos y1 sería el logaritmo natural de la presión 2 menos el logaritmo natural de la presión 1. Y ese logaritmo de la resta de logaritmos, entonces yo la puedo poner como el logaritmo de la presión inicial partido por la presión,
el logaritmo natural de la presión final partido por la presión inicial, o de la concentración final menos la concentración inicial. O sea, esa división. Y la división, entonces, como sea presiones o sea concentraciones, me va a quedar que las unidades se van. Si tengo presión arriba en atmósfera y presión abajo en atmósfera, se va la atmósfera. Si tengo concentración arriba en mol partido por litro y abajo también tengo mol partido por litro, se van las concentraciones. Por lo tanto, arriba nos queda sin unidades el numerador de la pendiente. Pero el denominador sí tiene unidades, que es segundos. Por lo tanto, la constante solamente va a tener unidades de 1 partido por segundo o segundo a la menos 1. ¿Vale? De ahí también es otra forma que tenemos de diferenciar con reacciones de orden 0, porque la constante da en segundo a la menos 1, a diferencia de las de orden 0. ¿Ya? Y aquí tengo un ejemplo. ¿Qué queda de tarea?